pues hago un tercer corte de la tutoría esta de la segunda evaluación. Entonces he encontrado este vídeo que voy a presentaros, solo unos minuticos o unos segundicos, para que, mirad, dice, ¿cómo elaborar tu propia tabla de la TED Student? Entonces aquí hay un señor que pone un ejercicio. ¿Cómo puedes construir tu propia tabla de valores T de la distribución T de Student, que se utiliza, por ejemplo, cuando te piden calcular el intervalo de confianza de una media cuando tienes una muestra pequeña? Una muestra pequeña es cuando tienes menos de 30 elementos en tu muestra. Vale, entonces mirad, veis lo que va a hacer, en verdad os va a enseñar un algoritmo, es decir, unas instrucciones que decirle, en vez de igual promedio, igual no sé qué, os va a dar un algoritmo de cómo decirle a Excel que os construya una tabla de distribución T por áreas para la cola derecha, ¿vale? Es decir, que sería valores, porque en el tema de lo de cuando son unilaterales, ¿vale? Que es el caso este que nos va a presentar, pues claro, influye que sea la cola derecha o la cola izquierda, porque sean valores que están por encima de la media o por debajo de la media, ¿vale? Entonces, no voy a poner el vídeo completo, ni vosotros tenéis que construir esto de forma completa, pero lo que quiero que veáis es que si os dais cuenta, él aquí ha puesto grados de libertad y una serie de números. Y luego aquí ha puesto 0,10, 0,05, 0,25, es decir, todas las opciones más frecuentes, que la nuestra, como hemos visto, es la de 0,05. Entonces, en verdad, supongo que va a hacer una cosa y luego copiar y pegar, que hay una manera de decirle a Excel diciéndole que te haga como igual que esto de estimación lineal, pero hay que decirle toda la información. Es decir, hay que decirle los grados de libertad que son y la probabilidad que uno quiere, ¿vale? Entonces, cuando vosotros estéis en el examen, podéis o bien consultar una tabla que os recomiendo que la descarguéis en PDF, bueno, que yo voy a subir ahora mismo una para que la tengáis, pero que no tenéis que hacer todos esos valores. Si vosotros, por ejemplo, tenéis que hacer el valor 10, pues se Veamos trata, entonces cómo se construye esta tabla y después un ejemplo de cómo utilizarla. Vamos a construir voy a esta dejarlo tabla de para que se valores oiga T un poco. con Excel. En una columna tenemos los grados de libertad. Bueno, es que no quiero perder el tiempo con eso. Os va a dar una función que no tenéis que saberos de memoria, que va a empezar por el signo igual, que probablemente va a ser t.inv y luego una serie de comandos en donde le tienes que especificar los grados de libertad, ¿vale? Y donde le tienes que especificar alfa. Es decir, os va a decir cómo se le dice alfa y en qué orden, ¿vale? Igual que cuando hacéis estimación lineal ponéis verdadero, verdadero y una serie de comandos, pues aquí os va a dar una fórmula de ese tipo, ¿vale? Ahora os la subo. Lo que sí que he encontrado es esta tabla que os la voy a subir para el área de la cola derecha, os voy a subir la tabla completa a la plataforma. Y luego lo que os quería enseñar era esto, que no sé si lo habréis visto, que quizá no lo puse en avisos el otro día. Pero bueno, como sé que estáis a final de curso y estáis súper liados entre unas cosas y otras, pues quería haceros hincapié en que he ubicado y voy a ubicar los recursos en el lugar pertinente. Entonces, ¿dónde está? Dentro de calidad y seguridad en el laboratorio, para que podáis preparar bien el examen, ¿vale? Dentro del RA3 de la segunda evaluación, en una carpeta que se llama recursos de la tutoría colectiva de la segunda evaluación, que lo he hecho antes de la tutoría colectiva por si, y os avisé por si alguien podía tener el momento de, bueno, pues de echarle un ojo antes de venir aquí. Entonces, ¿qué vais a encontrar? Vais a encontrar una presentación de parámetros de centralización, dispersión y ensayos de significación. Esto es lo que os estaba preguntando al principio de la clase, pero me temo que no lo habéis visto porque ninguna de vosotras me habéis dicho, ah, sí, sí, hemos visto esto, ¿vale? Bueno, pues en eso que os estaba diciendo, en la presentación está en cuestión, ¿vale? Pues ahí viene la parte primera,
que es lo que vimos de esta unidad de trabajo y de este RA en la primera evaluación, pero bueno, aquí un resumen, puesto que nos basamos en la curva de Gauss y volvemos a utilizarla ahora para entender los niveles de significación y para que entendáis por qué cuando se habla de 0,95% es lo mismo que hablar de una significación alfa de 0,05, ¿vale? Es decir, son dos formas de ver la misma cosa cuando estamos hablando del área, de estar seguro era el 95%, estamos hablando de probabilidad y el nivel de significación se utiliza la letra alfa, ¿vale? No tiene más historia, pero bueno, esto ya lo vimos en la primera evaluación. Luego aquí viene parte de una tabla de, pues mira, genial, de la TED Student para dos colas, ¿vale? Perfecto, porque tenemos aquí para un montón de datos, ¿vale? Y esto es con lo que hemos empezado hoy. Con lo que hemos empezado hoy es ensayos de significación o contraste de hipótesis. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que aprendáis a interpretar el ejercicio para saber qué os piden, porque lo demás siempre va a ser igual, hipótesis nula e hipótesis alternativa. Pero ¿para qué se utiliza? ¿Vale? Cuando la hipótesis nula, cuando la diferencia entre los valores no es significativa, significa que no hay errores sistemáticos. Eso es cojonudo, porque los errores sistemáticos suelen ser más grandes que los errores aleatorios y sobre todo suelen ser resolvibles. Cuando hay un error sistemático, como su propio nombre indica, puede ser un error de método. Entonces basta con corregir ese método. O un error de medida. Basta con, por ejemplo, cuando mido en una balanza, que la balanza esté calibrada, ¿vale? Sin embargo, y la hipótesis alternativa siempre nos va hablando de que la diferencia entre los valores que se comparan sí que es significativa. Y siempre la metodología es la que hemos visto al principio de la clase. Determinar el parámetro descriptor de la muestra, que puede ser la media, o puede ser la desviación estándar, o puede ser la varianza, o puede ser, o sea, que todo eso lo tenéis en los apuntes. O sea, se trata, en los apuntes de la unidad de trabajo 5 y no hay tantos casos. Se trata de que veáis qué casos os pueden preguntar y que por el contexto del problema, pues hoy hemos aprendido que cuando me hablen de precisión es desviación estándar y cuando me hablen de exactitud están hablando de la media, ¿vale? Luego, ¿cuál es el valor crítico? ¿Vale? El valor crítico se refiere a el alfa, ¿vale? Al valor, perdón, el valor que quiero determinar, el valor crítico, el valor calculado, el valor crítico es lo que aquí hemos llamado de las tablas, ¿vale? Yo le he cambiado el crítico por tablas para que sea como más expreso y sobre todo para utilizar esta regla que os he dicho del orden alfabético de la C de calculada y T de tabulada, para que no os confundáis, ¿vale? Entonces, siempre va a ser el mismo concepto que hemos visto antes, valor calculado. También os recomiendo que lo aprendáis en un orden concreto, como la C va antes que la T, en el ejemplo que yo os he puesto, pues he utilizado lo de menor y las conclusiones que saco. Pero la respuesta a los ejercicios, y los daré por mal y luego os enfadaréis o no os enfadaréis, porque lo estoy diciendo aquí, no es que me digáis que se acepta la hipótesis nula o que se rechaza, sino que contestéis expresamente a lo que el ejercicio concreto está preguntando, ¿vale? Que son los casos que hemos visto en el vídeo 1 de la sesión de hoy, ¿vale? ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven los ensayos de significación? Pues mirad, sirven para el rechazo de resultados dudosos, ¿vale? Entonces, en ese caso concreto, la hipótesis nula, ¿vale? Es que el dato anómalo pertenece a la misma población estadística que el resto, es decir, no es tan anómalo. Mientras que la hipótesis alternativa, el dato anómalo no pertenece a la población, es distinto, ¿vale? Es decir, se va cambiando en cada caso. ¿Cuántas pruebas de rechazo de datos dudosos tenemos? Pues tenemos varias, ¿vale? Nosotros nos hemos centrado en unas cuantas que aquí os pongo y en cada una de ellas tienen una fórmula. Como decía antes Carmen, es que la fórmula no es igual, es que todo esto forman parte de un cajón grande
de test de significación y cada uno es para un objetivo y todos se basan en lo mismo, calcular un parámetro, por eso no quiero decir t ni nada, sino un parámetro que es el que debo calcular y que existe también en tablas, ¿vale? Punto y coma, y que además influye el número de datos con el que haya hecho eso estadístico e influye también la probabilidad de acierto que quiera tener, ¿vale? Bueno, ¿para qué más sirven los ensayos de significación además de cada uno de ellos tiene sus tablas? Las tablas de Q de Dixon, de G de Group, son las que yo he utilizado con más frecuencia, pero también están las demás. Si yo pongo un ejercicio de los que no tengáis la tabla, os facilitaré el valor concreto o facilitaré la tabla, porque qué más me da si es que simplemente es que sepa, entiendo que a estas alturas vais a saber consultar en la tabla. Por si acaso pondré alguno que no, para que os fijéis en el detalle de si pone número de medidas o si pone grados de libertad. Todas las tablas que ponen número de medidas se pueden convertir automáticamente en grados de libertad, porque cuando yo tenga que medir por grados de libertad, lo que tendré que hacer es desplazarme una fila en la tabla que lo que indica es número de medidas. No tiene más complicación. Luego, ¿qué otros ensayos de significación o contraste de hipótesis están dentro del temario y hemos visto hoy concretamente? Aunque también hay un mini ejemplo en los apuntes, pero bueno, está ahí como un poco desdibujado, ¿vale? Pues mirar, por ejemplo, la comparación de dos varianzas, que recordar que la varianza es la desviación estándar al cuadrado, luego el foco está puesto en la precisión cuando se aplica para comparar la precisión de dos métodos, de dos laboratorios o de dos analistas diferentes. O sea, esto se hace prácticamente a diario en cualquiera de las empresas que vayáis, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando esta es la casuística? ¿Vale? Pues lo que hemos dicho antes. La hipótesis nula en este caso es que el parámetro en cuestión, que en este caso es la varianza, sea igual de las dos series o sea distinta. Fijaos que cuando los test de significación sean enfocados en la varianza, el parámetro crítico, o sea, el tabulado, no es la T de Student, sino que es la F de Fisher, ¿vale? Y hay que, simplemente es un cociente, es decir, la parte matemática es súper fácil, pero hay que llevar cuidadico con que siempre, siempre, siempre en el numerador no es que la serie 1, ¿vale? Sino que la serie que va al numerador, que en este caso se ha codificado con la letra 1, tiene que ir en el numerador para que ese cociente siempre salga un número mayor que 1, ¿vale? Entonces, hemos visto el ejercicio de cómo comparo y de nuevo insisto, atención a los detalles. Atención al detalle de que sea de dos colas, o sea que aquí estoy haciendo un análisis bilateral, ¿vale? Solo me importa si son distintos, no me importa el sentido de esa diferencia, ¿vale? Otro tipo de ensayos de significación con contraste de hipótesis, comparación de un resultado con un valor de referencia, ¿vale? Pero ahí pueden haber diferentes. ¿Cuál es ese valor ese valor de referencia? ¿Vale? Pues si hay una evidencia de error sistemático. Esto lo vimos en la primera evaluación, ¿vale? Y hubo un ejercicio que cayó en el examen, ¿vale? Lo que pasa es que había una manera de hacerlo sin test de significación, que era comprobar que el parámetro pertenecía a los límites de confianza, ¿vale? Al intervalo de confianza de la serie de datos, ¿vale? Pero hay una forma, haciéndolo del test estadístico, o decidir si una medida supera un valor determinado, el test de alcoholemia, un límite legal, ¿vale? Entonces, ahí sí que es importante que leáis el ejercicio para identificar si la fórmula que tengo que utilizar es esta o la otra que hemos utilizado a primera hora, que como era más compleja, pues la he puesto más rato. O sea, le he dedicado como un poco más tiempo para que la viesen. No os preocupéis si las fórmulas que veis en los apuntes o las que están en esta presentación
No son exactamente idénticas en su escritura, pero algebraicamente sí lo son, porque si aquí hacemos fracciones, acordaos que antes hemos multiplicado por la raíz de n todo este cociente. Si ponemos aquí un 1 imaginario en el numerador, dividiendo este valor, al final esta raíz de n pasaría multiplicando arriba, ¿vale? Y el 1 pasaría multiplicando a la s, y la fórmula quedaría como la hemos utilizado, ¿vale? Luego, pues aquí, por ejemplo, nos vuelve a dar un test de dos colas, con lo cual creo que también respondo a la pregunta que antes me habéis hecho de las tablas, no tablas. Bueno, pues haces una captura de pantalla, imprimiros un PDF, abriros un documento de Word, de Google, vais pegando las diferentes tablas con su etiqueta de quién es quién, descargaros el PDF y traeroslo para el examen. Yo creo que puede ser lo más cómodo para todos, ¿vale? El otro caso que hemos visto es cuando comparo las medias de dos series de medidas, ¿vale? Comparar resultados de dos métodos, dos analistas, dos laboratorios, sobre la misma muestra. O comparar el resultado del análisis de dos muestras distintas, ¿vale? Entonces, cuando esa es la casuística, nosotros hemos valorado, os he puesto el ejemplo porque lo he reaprovechado comparando el resultado del análisis de dos muestras distintas, ¿vale? Tendríamos esta fórmula, que ya hemos visto que lo conveniente es tenerlas delante y preparar un Excel en donde cada una de estas cuentas lo tenga en una casilla aparte. No intentar hacer de golpe la fórmula, porque lo más probable es entonces que os confundáis. ¿Estáis oyéndome y viéndome? ¿Me ha salido un mensaje raro? ¿Ah? Sí, Vale. sí, sí. Entonces, esta sería la primera parte de la clase que hemos hecho hoy. Hemos hecho, aquí tenéis la presentación. Luego, os he subido otro ejercicio de ejercicios resueltos, ¿vale? Ordenadico, ¿vale? Entonces, Eva, dime. en los cuestionarios de la tarea nos dice en varios ejercicios que hay que contestar con un intervalo. Yo creo que eso no lo entiendo. Vale, pues ahora te lo digo. Mira, eh, esta hoja de aquí es un resumen. Recordar que la unidad de trabajo 5 en este caos que nos ha montado la consejería, está dividida entre la primera evaluación y la segunda evaluación, porque pertenece a 2RA, ¿vale? Entonces, algunos de estos ejercicios ya os suenan familiares. ¿Por qué os los subo como material de apoyo? Bueno, pues no sé a qué, por no repasarlo, de repente se os olvide cómo se calcula la media, cómo se calcula no sé qué, cómo se calcula la desviación estándar. Entonces, los tenéis subidos resueltos, digamos, como explicados, sin el Excel, pero estoy casi segura que estos ejercicios también los tenéis por alguna parte, los mismos resueltos con Excel, ¿vale? Entonces, en lo que me pregunta Ana, cuando me pregunte, bueno, aquí tenéis, este sí, por ejemplo, ya es de esta evaluación, ¿vale? Un ajuste en donde tengo que explicar una serie de cosas. Pues una de las cosas que me va a pedir es que a veces preguntan por un intervalo. Por ejemplo, imagínate que en un ejercicio tú tienes que calcular el límite de concentración, que es el valor más bajo que puedes cuantificar. Creo que aquí os lo pide, ¿vale? Representa gráficamente, calcula, ¿vale? No. Y a lo mejor os pide sobre la linealidad. Pues, pues cuando yo dé una gráfica de valores y tú representas, aquí claramente se ajusta la linealidad. Pero imagínate que estos últimos puntos hiciesen aquí una curva, ¿vale? Que claramente hiciesen una asíntota a partir del valor 10 que fuesen como que no siguen la linealidad, que no siguen creciendo, que hacen como esto, ¿vale? Pues si tú puedes determinar el límite de concentración, que es el valor más bajo que puedes determinar, y también puedes determinar con una fórmula cuál es el rango de coeficiente de linealidad, que es 1 menos no sé qué, otra fórmula que tenéis por ahí, el intervalo sería precisamente esos dos valores, el valor más bajo y el valor más alto. Por ejemplo, pues 100 ppm y 800, los valores que estén implicados en cuestión en el asunto. ¿Vale? ¿Es eso lo que me preguntaba Ana? Sí, creo que sí. Es que los primeros ejercicios de la tarea son de determinar
intervalos. Mira, aquí estoy viendo que hay uno que pregunta sobre eso, ¿vale? Mira, en el apartado B. En este ejercicio, mira, te lo plantea, dice, aplica el criterio más utilizado en los laboratorios con un nivel de confianza para descartar los valores anómalos de cada operador y dar respuesta a las cuestiones. La primera cosa que te dice es, haz un rechazo de datos. Te estoy diciendo que el operador A hace 4 repeticiones y el B hace 6 repeticiones. Y te estoy diciendo que utilices el criterio más utilizado en los laboratorios con un nivel de confianza. Luego tú en los apuntes tendrás cuál es el criterio utilizado en los laboratorios, ¿vale? El más ampliamente utilizado. Y eso va a depender del número de repeticiones. Acuérdate que que unos son si tienen muchas, otros si tienen pocas, otros si tienen entre 4 y 5, ¿vale? Luego dice, calcule el intervalo de confianza para cada operador con una probabilidad del 95%. Bueno, pues haciendo un barrido así rápido, porque como os digo, esto podéis consultarlo tranquilamente, aquí os pide sobre la Q de Dixon, ¿vale? Explica el ejercicio paso a paso, resuelve el ejercicio, ¿vale? Y al final, pues contesta. Si se hace, fijaos que contesta en términos de se acepta la hipótesis nula, es decir, no hay diferencia significativa al dato que considero anómalo a ojo o porque me lo pide el ejercicio y por tanto, si no hay diferencia, el dato no se rechaza, ¿vale? Aquí aclaro, que creo que me la preguntaba alguien al principio de la clase, si rechazo, o lo he contestado al menos en duda, si rechazo alguno de ellos, tengo que repetir si me lo ha preguntado Carmen a cuenta de que se quedaba sin desviación estándar porque le habían salido los 3 valores idénticos, ¿vale? Aquí nos pregunta por el intervalo de confianza, y el intervalo de confianza que ya es un test de significación, aunque yo lo disimulé un poco para no asustaros en la primera evaluación, tiene esta fórmula, la media más menos la t para n-1, es decir, para los grados de libertad correspondientes a la serie de datos por s partido de la raíz cuadrada de n. Entonces, fíjate, el resultado en este caso, cuando nos lo dé, ¿ves cómo se podría dar así? ¿Ves? Pero como no quiero tener papeletas con que no podáis poner el símbolo en el examen del más menos, por eso digo que en vez de dar el resultado así, prefiero que lo deis 15,21 menos 0,27, lo que salga, ¿vale? ¿Cuánto sale? Lo voy a hacer así como para poderte contestar y que quede grabado en el vídeo que estáis viendo. Si yo hago 15,21 y le resto 0,27, me sale 14,94. Pues ese sería el extremo inferior. Sería 14,94, intervalo cerrado, con corchetes, coma, y ahora tendría que hacer lo propio, pero en vez de decir menos, diría más. Y me sale 15,40. Respondo a la pregunta que me ha hecho Ana. Vale, vale, vale. ¿Vale? Lo que quiero decir es que en ese ejercicio lo que habría que poner, lo pongo aquí un poco a lo Perry, pero para que quede, para que luego lo podáis ver, el resultado tendría que ponerlo así: 14,94, 15,48, punto, lo que indique la forma de dar la respuesta. ¿Vale? Esto es lo que te pido, Ana. Que lo expreses Vale, sí, sí, lo he visto en ese ejercicio ya, vale. Como que lo expreses como un intervalo, ¿vale? Vale, Entonces, vale, vale. ¿vale? Bien, entonces a ver si encuentro donde lo tengo. Vale. Bueno, pues aquí tenéis otra serie de ejercicios, ¿vale? En donde precisamente se contesta a este tipo de cosas que estamos viendo, de quién es el operador más preciso, pues nos está preguntando acerca de su incertidumbre, pero hay que contestar con datos concretos. ¿Y quién es el operador más exacto? Esta sería la pregunta o sea, el ejercicio, la exactitud es la diferencia que hay entre el valor real, ¿vale? Y el valor que considero como promedio. Entonces, es una manera
cuando hay menor diferencia entre el valor que considero como bueno y el que yo doy, eso me permite contestar si soy más exacto sin necesidad de hacer un test de significación. ¿Os acordáis que os he dicho antes que había otra manera de hacerlo? Pues esta es la manera de hacerlo si no lo haces con un test de significación. ¿Vale? ¿Qué más cosas os he dicho que os he subido? Pues aquí también he subido los ejercicios que os he planteado a primera hora de la tarde, ¿vale? Que de toda la otra colección que estaban expresados de uno en uno, he puesto los que sé, como si dijésemos un ejemplo de los que quiero que distingáis entre uno y otro, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué este ejercicio de la exactitud se hace con un test de significación en vez de comparando con el valor verdadero? ¿Alguien me lo puede decir? En comparación Porque con no, el... no Porque notas ningún valor. esa es la cosa. Por eso os digo que la respuesta, o sea, estos ejercicios, aunque el enunciado parezca muy sencillo, hay que subrayar como las pistas, ¿vale? Es un poco un Cluedo o un poco un escape room. Cada palabrica que se dice es por algo. Entonces, en el ejercicio que hemos visto en el ejemplo anterior, eh, en este último, ¿vale? Que estábamos queriendo comparar la precisión de los operadores, tal y cual, ¿vale? Nos da un valor que se sabe exacto, es decir, estos operadores no han cogido una muestra de la que no se sabe nada, han cogido una muestra que es un estándar certificado y que el vendedor te dice que mide 15-30. Luego ahí hay un valor de referencia, con lo cual tiene sentido comparar la media que me da a mí con lo que debería dar. Y por eso en este caso no se hace con un test de significación, porque me basta con hacer lo que os he dicho antes. Lo estaba por aquí abajo, no quiero pasarlo muy rápido, que luego no sea un lío. Esto que os decía, que está, digamos, en los preámbulos de esta parte de estadística, que el error, que es el error, que es la desviación estándar, que es una distribución de Gauss. Bueno, pues el error es la diferencia que hay entre el valor verdadero y mi media de valores. Como tengo un valor verdadero declarado, que es 15,30, pues está claro que el operador B está más cerca del valor verdadero que el operador A. Y volviendo a esa figura de la diana que hemos puesto al principio de la tarde, pues eso significa que cuando quiere obtener el valor 15,30, se queda más cerca del valor 15,30. Es por eso que es más exacto. Pero fijaos que hay una sutileza entre eso y esto de aquí, que parece que pregunta lo mismo, es que aquí en el texto no se sabe, no tenemos digamos, un valor imparcial o un valor que haya hecho un laboratorio certificado que tenga más rango que nosotros para agarrarnos en la comparación. Entonces, volviendo a lo que os decía antes de la teoría, en la presentación que os he hecho sobre los test de significación, que lo más importante ahí es que aprendáis en qué caso se utiliza cada una de las cosas, ¿vale? Entonces aquí, evidentemente, no puedo comparar con la media porque no tengo, o sea, no puedo comparar con un valor verdadero porque no existe. No existe en la información que yo tengo, ¿vale? Bueno, luego, que eso lo he ido desglosando a lo largo de la tarde, hemos visto lo de los gráficos de control, que parece lo más difícil. Os animo a que veáis que es lo más fácil. ¿Por qué? Porque los dos únicos valores que hay que hacer es la media, la desviación estándar y el rango. Y llevar cuidadico con quién comparo, con si, lo que os he dicho antes de las filas y las columnas. Entonces, bueno, aquí os cuenta más o menos, os cuenta un dato ya resuelto y como veis, pues siempre la figura va a ser lo que quiera que esté estudiando, en este caso los defectos, y el valor medio y las dos cotas que establezco. Y los valores tienes que quedar ahí. ¿Cómo voy haciéndolo? Pues aquí te lo va contando. Se puede hacer por variables, se puede hacer por atributos. Yo me voy a centrar solo en por variables, porque por atributos es también fácil, pero bueno, he preferido quitarlo, aunque está en el tema.
El más habitual es utilizar el gráfico de Seward, que precisamente es el que yo os he propuesto en la tarea, y como veis, volvemos a lo mismo. Tengo una serie de medidas, ¿vale? Tengo la media y tengo el límite superior de control y el límite inferior. Porque es distinto que los puntos queden fuera del límite de control que del límite de aviso, ¿vale? Aquí os explico paso a paso cómo se van construyendo, ¿vale? Lo que os he mostrado antes. Y en verdad, nada nuevo bajo el sol. Esto ya os debe sonar. Fijaos que ha habido un momento en que hemos trabajado con el intervalo de confianza y también había un por t multiplicado por no sé qué, ¿vale? Es decir, porque forman parte del mismo tipo de cosas, estadísticamente hablando, ¿vale? Entonces, básicamente, bueno, ¿qué os recomiendo? Pues que os aprendáis el de control, pues ya sabéis que el de aviso es un por 2 en vez de un por 3. Y esta fórmula os debe recordar al t por s partido raíz cuadrada de n del intervalo de confianza, que lo habéis utilizado un puñado de veces, ¿vale? Si en lugar de media el gráfico es de recorrido, pues hay que calcular el recorrido. Fijaros que aquí os habla de media de las medias, la columna roja esa que hemos visto al final, o aquí, por ejemplo, nada más que por una barrita, porque el recorrido no lleva, el recorrido, su palabra es R, no lleva la raya encima, mientras que la notación común para la media es esa X con una flechita, ¿vale? Cosas que pueden salir en el examen, pues que os pregunte si el proceso está fuera de control o no está fuera de control. Dentro de control es que todos los puntos queden dentro de las líneas superior e inferior de aviso y fuera de control, como veis, es que queden, hay diferentes casuísticas, ¿vale? Que haya un sesgo, por ejemplo, al alza, todos los valores están teniendo como sesgados hacia arriba, una deriva que es claramente todos van hacia arriba, y aquí pues hay cambios que suben y bajan y probablemente se pueden corresponder generalmente cuando conoces cosas sobre el proceso, pues a cambios de turno, cambios de horario, cambios de operario, personas nuevas que entran y demás, ¿vale? Aquí os voy, bueno, os he ido explicando, es un poco un resumen de lo que ya hemos ido viendo a lo largo de... Luego, como está para no dejar huérfana la otra unidad de trabajo, que la hemos dejado huérfana porque es un ejercicio súper sencillo, no me voy a poner a hacerlo con Excel, eh, porque son simplemente cuentas súper fáciles de realizar, ¿vale? En donde he puesto sí un ejercicio en la tarea, ¿vale? En donde lo que voy a tener que, veis, esto es un promedio, siendo esto el contaminante y este el tiempo. O sea, voy a tenerme que aprender esta fórmula o, como os he dicho siempre, tenerlas apuntadas, ¿vale? Tener apuntadas las fórmulas para saber evaluar la exposición a agentes químicos que los operadores tenemos en nuestro puesto de trabajo, ¿vale? Entonces, fijaos que esto es el mantra a seguir. Si el valor es menor a 0,5, no existe riesgo higiénico. Y si el valor es superior entre 0,5 y la unidad, se considera que es dudoso y ya si es superior, pues hay riesgo químico claramente. Y por último, aclaraciones de ANOVA, que es el PDF que os he abierto antes. El PDF que también lo tenéis en los apuntes, ¿vale? Este que antes se veía ahí en pequeño, donde es un poco más de lo mismo, ¿vale? Hago un poco hincapié, bueno, aquí lo que ocurre, el análisis de ANOVA, a diferencia de los otros test de significación, es para comparar muestras estadísticas del mismo tamaño y cuando quiero comparar más de dos series de datos, ¿vale? Luego, el propio resultado el propio enunciado del ejercicio, si os da dos series de datos, básicamente, y os pregunto, ¿puedes utilizar el test ANOVA para no sé cuánta tal? La respuesta sería no. No, porque, por ejemplo, en los dos casos que hemos visto, las series no tenían el mismo tamaño, ¿vale? Una tenía 5 datos y otra tenía 7, con lo cual eso impediría que se pudiese hacer un test ANOVA. Aquí el test ANOVA es el caso especial
de test de significación cuando la casuística es esta que estamos diciendo. Por eso aquí se habla de varianza en intraserie y entre series, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando yo tenga mis datos tabulados, me daré cuenta, por ejemplo, vamos a pensemos, por ejemplo, que yo tengo 3 muestras diferentes, ¿vale? O 3 muestras diferentes para que pueda ser ANOVA y que, por ejemplo, estoy haciendo 4 tratamientos térmicos a cada una de esas muestras. Pero la primera muestra tengo 5 repeticiones. La segunda muestra tengo 7 repeticiones. La tercera muestra tengo 4 repeticiones. Está claro que es distinto. Es que esto sería mejor mostrarlo con un ejercicio. No sé si tengo alguno hecho. Os puedo subir uno de este tipo para que entendáis bien qué significa esto de intra y entre series. Pero vamos, está claro, cuando estamos hablando de entre series es la serie de repeticiones 1, por ejemplo, tratamiento a 20 grados, la serie de repeticiones 2, tratamiento a 40 grados, la serie de repeticiones 3, tratamiento a 50 grados, ¿vale? Ahí hay un número de repeticiones y un número de datos. Pero luego resulta que dentro de digamos, dentro de, por ejemplo, de la muestra 1, a lo mejor tengo 5 datos y en la muestra 2 tengo 4 y en la muestra 3 tengo 3. Pues está claro que ahí los grados de libertad cambian por filas o por columnas. Digamos que en la tabla de datos tengo que tener en cuenta qué ocurre con las filas y qué ocurre con las columnas. Pero de nuevo, lo más importante es cuándo lo utilizo. Por ejemplo, comparación de datos obtenidos por varios laboratorios al analizar una misma muestra en un ejercicio de intercomparación. Es decir, una misma muestra de la que yo puedo a lo mejor hacer en mi laboratorio hemos decidido hacer 3 repeticiones y con el tuyo 4 y en el de otra persona 6 repeticiones. Queremos comparar esos resultados, ANOVA. Comparación de resultados obtenidos de un laboratorio por más de 2 métodos o más de 2 analistas. Esto es, lo pongo en negrita porque es importante. O comparación de resultados que se obtienen llevando a cabo diversos cambios en las condiciones de trabajo. Condiciones de temperatura, condiciones que afectan al análisis. ¿Vale? Entonces, para no hacer esto interminable, os sugiero que echéis un vistazo a esta carpeta, recursos de la tutoría colectiva de la segunda evaluación, ¿vale? Que como veis están en el RA2, ¿vale? Los he puesto. ¿Cuáles son los RA de esta evaluación? Este y este. Pues de momento, que el RA3, en este galimatías de números, se corresponde con la UT5, ¿vale? Cuando entréis en ese desplegable, aparte de lo que ya teníais, que es la relación del RA con los criterios de evaluación y la unidad de trabajo correspondiente, en la carpeta de recursos he subido aquí esos apuntes, esos diferentes recursos que acabamos de desglosar. Bueno, pues como se me ha quedado en el tintero el ejercicio de riesgos, el único ejercicio numérico que hay de riesgos, aquí, donde pone esto de recursos, os subiré un tutorial, o sea, como una sesión cortita, de un ejercicio resuelto del ítem correspondiente a el RA que habla de aplicación de sistemas de gestión ambiental analizando factores de riesgo e impacto ambiental, ¿vale? Entonces, en esa unidad de trabajo, cuando eso está distribuido en 2 unidades de trabajo, la 3 y la 4 hacen referencia a este lío que hay aquí y hay un par de ejercicios numéricos que antes de la evaluación os voy a subir en esta carpeta. ¿De acuerdo? Bueno, pues si no tenéis ninguna duda, Eva, yo tengo una duda con lo que te ha preguntado Ana antes de los intervalos. Vale. Como ahí también hay que utilizar la desviación, Sí, si imagínate el caso que he dicho antes que nos da 0, sí.
¿Lo seguiríamos usando con el 0 o cogeríamos también la anterior del dato La, y quitar el dato? claro, si ocurre eso, es mejor hacerlo para que nos salgan números, porque ¿qué va a ocurrir? Ese cero va a estar multiplicando y eso va a significar que no voy a poder calcular el intervalo. ¿Por qué Claro, es pasa? que ya no habría intervalo. Claro, ¿por qué pasa eso? Porque cuando pasa eso, eh, cuando tú estás interesado en calcular estos intervalos es porque el proceso está, por lo que sea, descontrolado o son datos, digamos, tomados por operadores no expertos o etc, etc. Entonces, eso no sucedería si aumentase la precisión del equipo. Me explico. Con otro equipo, esas medidas, con un equipo que diese más dígitos, ese cero no sería cero. ¿Vale? Entonces, no es mi espíritu que os salga cero. Lo que pasa es que si se utiliza, supongo que serán los blancos que utilizaríais con el sistema de espectrofoto. Y piensa, por ejemplo, que en vez de haber utilizado el equipo de ultravioleta visible, hubiésemos utilizado el de absorción atómica. ¿Vale? Que fija, viendo el ejemplo que ya os he puesto en varias ocasiones, el patrón más bajo que nosotros hemos utilizado en visible para cobre ha sido de 100 ppm. Sin embargo, el más bajo que habéis utilizado para cobre en absorción atómica ha sido 0,25. Hay una diferencia brutal. Luego, ese cero que te ha salido a ti, porque te han salido los valores idénticos, en verdad es porque no están midiendo con la sensibilidad que requiere esas diferencias, es decir, que podrías aumentarlo. Entonces, cuando pase eso, si pones cero, te va a quedar sin intervalo. Entonces, la solución es la misma que te he dicho al principio, ¿vale? Pero bueno, yo intentaré que eso no ocurra, ¿vale? Pero como ya te ha ocurrido, porque eso es un dato experimental que tú tienes para la práctica, pues lo pones. Aclaro que voy a hacer el rechazo de datos, pero no voy a rechazarlo para no quedarme, aunque me correspondiese rechazarlo, no lo voy a rechazar para poder hacer los cálculos que es lo que es pertinente en la práctica, ¿vale? Sí. Sería un poco eso. ¿Alguna pregunta más? Y otra pregunta con respecto al examen, Sí. que en el trimestre pasado para la teoría no estudiamos lo que es los temas, sino que estudiamos las tareas y todo eso. ¿Este trimestre igual o esta vez sí que tenemos Este que mirarlo? trimestre básicamente igual. La única cosa es, sí que os recomiendo que, por eso he hecho las presentaciones, os recomiendo que tengáis la unidad de trabajo 5 y la parte de la unidad de trabajo correspondiente al último RA, que son las 3 y la 4. Si hay algún apartado, que lo hay, de cálculos, por ejemplo, esto de la toxicidad, la dosis letal, cosas por el estilo, que haya ya, que esas fórmulas las tengáis presentes. Pero es importante, Carmen, que tengáis en paralelo el tema con estas aclaraciones que yo he hecho en las presentaciones, porque no me atrevo a decir, no es importante estudiar la teoría aquí, porque sí es importante saber qué significa que el análisis sea bilateral, sí es importante saber qué significa que sea unilateral y qué implicaciones tiene eso con respecto a las tablas, ¿vale? Pero yo no voy a preguntar cosas de teoría como si dijésemos clásicamente de teoría. Yo no voy a preguntar las fórmulas que se utilizan para el test de significación de ninguna de las casuísticas que hay en el tema para que me contestéis como memorizando, ¿vale? Pero sí espero que si yo pongo el enunciado de un problema, vosotras sepáis entender si tengo que hacerlo con esta fórmula o con esta otra y por qué, ¿vale? Entonces, creo que los dos ejercicios resueltos, esos que se he subido, que están en color rojo resueltos, os pueden un poco ayudar a saber qué teoría hay que aprender. Porque en verdad no sé quién me lo decía antes, si Ana o quién dice, es que como estás diciendo, lo dice el enunciado, no es que el enunciado lo diga, sino que la redacción del enunciado por ejemplo, lo que os he dicho, si yo doy un enunciado, repitiéndome lo último que hemos visto de ANOVA, en donde os doy dos series de datos y os pido que aplica ANOVA si es posible, pues es que la respuesta es que no es posible, porque
es requisito sine qua non que haya más de 2 series, ¿vale? Si no, no lo puedo utilizar. No, no. Lo que sí puede ocurrir es que haya más de 2 series, ¿vale? Y que podría utilizar a ANOVA y utilizar un test de significación por parejas de 2 a 2. Eso sí podría hacerlo, ¿vale? Pero lo contrario no. Entonces, lo que es importante aquí es saber dónde están las banderas rojas, ¿vale? Lo que es importante aquí es saber eh, que no se puede contestar. Se acepta la hipótesis nula. Muy bien, ¿cuál es la hipótesis nula? Tienes que redactarla muy bien. La hipótesis nula en este ejercicio es esta cosa, ¿vale? Y no, no, los valores no son iguales. Hombre, ya hemos visto antes que claro que no son que 4 con 15 no es lo mismo que 4 con 20, pero de eso no estamos hablando. Que estamos queriendo saber si esa diferencia solo se debe a errores aleatorios. Entonces, si se debe a errores aleatorios, para un laboratorio serio que trabaja sus datos con calidad, es como si no fuesen diferencias. ¿Vale? Más cosas. Pues mirad, mañana voy a dejar de grabar